María José Rincón, conocida en los medios como Letra Z, doctora en Filología Hispánica y lexicógrafa. María José, buenos días. Bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días, bien hallados. Rey, Sobeida, Laura, Cintia, a todos los oyentes, Camino a Sol oyentes. Bueno, qué bueno que lo reciban así a uno tempranito en la mañana, ¿verdad? Eso Hola está María bien, eso José, está ¿cómo estás? bien. Ay, Hola, Sob, me gusta esa expresión, bien Bien hallados. Oh, eso bien suena hallados. fino, hallados. Rey, por eso que hay que callarse y Sí. escuchar a Lo- María José. Es- María José, ¿puedo utilizar esa esa es la expresión? respuesta, no Y solo porque pregunta. suena fino, sino Es que esa esa es es la la respuesta. respuesta, digamos, correcta, ¿verdad? Ah, Protocolaria a la expresión bienvenidos. Si a uno le desean la Ah, bienvenida, uno contesta bien hallados. bien hallados. ¿cómo? Ah, Ajá. oh, pero A eso ti Ah, se te está dan la tú. escribiendo en bienvenida este y tú momento. dices, bueno, los encontré bien, bien hallados. Bien hallados. Aquí Entonces, estoy. esa es la respuesta al saludo de bienvenida. La respuesta, Bien y hallados. como bien hallados. Bien Si hallados. es una mujer con la que te encuentras, pues bien hallada. La cuestión es que son expresiones muy tradicionales de la lengua española, muy antiguas, muy antiguas en formación, ¿verdad? Todavía se siguen diciendo, a veces se pierden porque esas expresiones de cortesía en este mundo de hoy se van relajando un poco, pero bueno, Ahora, ¿qué es lo que? ahora es que lo que es bueno no está mal tampoco. ¿Qué se le Pero contesta al bueno, que lo que? Seguramente al que lo que tiene su respuesta organizada y normativa, ¿verdad? Si al que lo que yo le respondo bien hallado, probablemente El haga otro un va a poco de decir, interferencia. ¿eh? le dé Y un choque viceversa. ahí de Y viceversa. sazón. Y viceversa. Si Rey me dice bienvenida, yo le puedo contestar qué es lo que y por supuesto que hace interferencia directa, ¿verdad? Y Eso es lo eso, importante de la lengua. Lo importante de la lengua es que sintonicemos en el estilo en el que estamos hablando y que ese estilo en el que estamos hablando, ese registro, le llamamos los lingüistas, pues se adecue a la situación comunicativa. Rey y Sobeida para mí son amigos cercanos y por lo tanto los Camino a Sol oyentes se unen a ese grupo y hablamos en un tono relajado, correcto, pero amistoso, coloquial, ¿verdad? Y Ok, entonces sí. adecuamos nuestro tono a eso. Si estamos en otro contexto, pues a lo mejor lo que pega es que lo que, ¿no? y eso es Bueno, lo yo que creo que nunca lo estaremos, usaría el que y lo que. eso es lo que estaremos haciendo con María Nunca José digas desde Rincón. agua, no Es beberé. No verdad, Esta beberé. perdón, palabra no María la voy a José, usar. ¿verdad Sí. que? Sí, Y sí. es lo que vamos a estar haciendo con María José en estos minutos, respondiendo, o más bien ella estará respondiendo algunas preguntas de los oyentes sobre dudas que tengas sobre la lengua, sobre el idioma. Así es que recordarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes el 849-785-1110 es el número de teléfono en el que tenemos la aplicación de WhatsApp. Si tienes alguna duda con relación al idioma, bueno, pues aquí está María José, solo para nosotros, para que le tiremos ahí todas nuestras preguntas y le digamos, María José, sabemos que la academia en su página web recibe diariamente cientos, miles de preguntas, de dudas sobre el idioma. Tú estás muy conectada con todo esto. ¿Cuáles son las preguntas más frecuentes que tú recibes de parte de nosotros, los dominicanos? Mira, el dominicano se preocupa en general por la forma correcta de hablar y también por la forma correcta de escribir. Son dos normas que van conexas, pero que no siempre son las mismas. Es decir, hay una forma correcta de hablar y después hay unas normas para la correcta escritura. Las dos cosas preocupan mucho a los dominicanos. En general tenemos la tendencia, y eso no solo pasa en los dominicanos, pasa en general en los hispanohablantes, la tendencia a pensar que el idioma va a peor, que estamos estropeando el idioma, que cada vez hablamos peor, que cada vez escribimos peor. Esa es esa tendencia derrotista, ¿verdad? Alarmista, apocalíptica, sobre en qué va a acabar la lengua, vamos a acabar destruyendo nuestra lengua. Es algo que los hablantes sienten a lo largo de los siglos. Es decir, no es algo nuevo ahora. Los hablantes en todas las épocas sienten que en su época se habla peor que en las anteriores. Parece un universal esto, pero realmente es la conciencia de lo que tenemos más cerca.
Pero no necesariamente el paso del tiempo estropea la lengua. Las lenguas se van adaptando a los hablantes, las lenguas tienen que cambiar, las lenguas no son una piedra inmóvil que decide que tú te des un chocazo contra ella cada vez que quieras hablar. Es al revés, la lengua es maleable, se moldea según las necesidades del hablante. No podemos dejar de lado que hay unas normas que debemos cumplir para entendernos. Eso es, como decía un académico al que yo admiro mucho, Pedro Álvarez de Miranda, no hace mucho, que decía, cuando uno maneja o circula, ¿verdad? Con los carros, pues tú puedes decidir que se maneje por la izquierda o por la derecha. Lo mismo da, es una cuestión de consenso entre los que van manejando, pero todos debemos acatar la regla de si lo vamos a hacer por la derecha o si lo vamos a hacer por la izquierda. Exacto. Claro. Es decir, la norma en un determinado momento puede ser una norma arbitraria, pero es la norma que nos damos todos los hablantes y por lo tanto, aunque sea arbitraria, hay que cumplirla. Eso pasa mucho con las normas ortográficas. En general, el dominicano se preocupa por la forma correcta de hablar y tiene la sensación de que el idioma se está deteriorando, pero olvídense de eso. El idioma no se está deteriorando, la lengua se adapta, cambia, sigue viva. Ese es el objetivo de todas las lenguas. Y bueno, entiendo, María, perdón, no, entiendo favor, que tienes un listado ya de dudas que han planteado nuestros Camino al Sol oyentes, que las ha ido recogiendo esta lista. Así es que, sí, como dice Rey, más de, una. De todos los dominicanos, pero específicamente de nuestros Camino al Sol oyentes. De los Camino al Sol oyentes. Algunos coinciden, ¿verdad?, con la que nos planteamos todos. Es verdad que soy atrevida, porque eso de preguntarle a la académica, ¿verdad?, y a resolver dudas ahí, hay que ser muy ambicioso y muy atrevido. Lo primero que tengo que decir es que, independientemente del nivel de nuestra calidad a la hora de expresarnos o de nuestro conocimiento de la lengua, todos los hablantes tenemos dudas, yo la primera, y yo voy armada siempre de mis obras de consulta, o sea, no crean que yo todo lo que ustedes me preguntan me lo sé de memoria, ni mucho menos, algunas cosas sí, otras no, otras las refuerzo y las consulto, es decir, siempre cerca cualquier profesional que tenga interés por el buen uso de la lengua, siempre cerca la ortografía, siempre cerca la gramática, siempre cerca el diccionario para consultar. Sí, tengo algunas anotadas. Por ejemplo, los signos de interrogación y los signos de exclamación. Preguntan muchos, ¿por qué dobles? ¿Por qué la lengua española es la única lengua que tiene dobles estos signos de interrogación y de exclamación? Es verdad, la lengua española es la única que los tiene dobles. Se pone signo de exclamación y de interrogación de apertura y de cierre. Eso tiene un sentido histórico. Esos signos se usan para marcar, como en otras lenguas, ¿verdad?, que la frase que estamos enunciando es una pregunta o es una exclamación. La lengua española no tiene un orden determinado de palabras que se rija por norma y por lo tanto la frase puede ser muy larga. ¿Y cómo sabemos que esa frase es una interrogación? Si usamos nada más un signo, solo lo sabemos cuando llegamos al final. Exacto. ¿Cómo empezamos a leer, Reinaldo sabe de lo que hablo, una frase interrogativa si falta el signo de interrogación? Exacto. La empiezas a leer como fácil al final que nos damos y cuenta. Y al final dice, perdón, exacto. una pregunta y volver al principio. Sí, bueno, de repente arrancas como una afirmación y luego de repente arrancas leyéndola como una afirmación y luego al final te das cuenta que es una pregunta. Enuncias y cuando llegas al final te encuentras con la sorpresa de que ese signo de interrogación debió estar ahí desde el principio. Esa es la razón, que a muchos se nos olvida a la hora de escribir y sí es una falta de ortografía, porque la norma ortográfica es que debe incluirse el signo de apertura tanto en la exclamación como en la interrogación, precisamente para eso, para ayudar a la enunciación correcta de lo que estamos leyendo, para la comprensión del mensaje. Desde el principio sabemos que se nos está planteando una pregunta o que se está tratando de una modalidad de un enunciado. Preguntaba otro de los oyentes, y lo voy a enlazar, si las normas de las lenguas cambian con el tiempo, y sí cambian. A veces a algunos nos duelen ciertas normas que nos gustan mucho, a las que estamos muy apegados, porque no hay nada a lo que más nos apeguemos que una norma ortográfica, aunque después incumplamos todas las demás. Pero a esta específicamente le cogemos un cariño tremendo, y cuando a la academia se le ocurre adaptarla a los nuevos tiempos, entonces no nos gusta para nada. Eso nos pasó, María José, a nosotros tres con lo de impreso e imprimido.
Eso nos dolió. Espérate, Sobeida, no te rebajes, porque eso no es nuevo. No, pero en su momento, nos sorprendió eso cuando empezó a anunciarse eso. Entonces, ya común, sí. Cuando nos enteramos entonces. Cuando nos enteramos nosotros. Claro, eso es. Tú ves lo que yo digo, que con la lengua hay que hablar al pasito. Déjame callarme. Sí, exactamente, eso veis. Ahí decía otro oyente que la lengua es algo de lo más peligroso que tiene el ser humano, y es verdad. Entonces hay que tener cuidado. El conocimiento, la lengua es tan inmensa, el conocimiento que va acumulando la lengua a lo largo de los siglos es tan grande que no es raro que le pasen cosas como la que está diciendo Sobeida ahora, que uno descubra algo que viene siendo tradicional en la lengua desde hace 10 siglos y que uno lo conozca hoy. Pero eso pasa con todas las riquezas culturales que son muy amplias y muy profundas y muy largas, como le pasa a la lengua española, que es una lengua muy larga. Pues sí, las normas cambian, hay muchas que han cambiado, las de los signos de interrogación y de exclamación es una de ellas. Hace muchísimos siglos se usaba solo el del final. Después esa norma cambió a, si la frase es muy larga, use también el del principio, precisamente para evitar eso de lo que hablábamos antes. Y después, pues se empezaron a plantear, ¿y cómo uno sabe cuando lee si la frase va a ser muy larga o va a ser muy corta? Pues pongamos los dos signos. Desde el siglo XIX se viene usando esa nueva norma, ¿verdad? Entonces hay que adaptarse. La lengua cambia, las normas cambian, sí. Y el hablante tiene que estar actualizado en las normas. Ahí tenemos ya dos preguntas de los Camino al Sol oyentes contestadas. Voy con la que decía Sobeida de imprimido e impreso. En la lengua española hay solo 3 verbos que tienen 2 participios. Uno regular, imprimido, otro irregular, que viene del latín, o sea que no es nuevo, ni se lo han inventado los académicos, ni lo han permitido ahora, que antes no se permitía. Desde que la lengua española es lengua española y nace del latín, esos 3 verbos tienen 2 participios, una pareja de participios, igualmente válidos, uno que se creó por la vía regular y otro que se creó como una irregularidad, pero es que es perfectamente válido. Esos 3 verbos son imprimir, imprimido e impreso, que era el que se refería a Sobeida, freír, freído y frito, y proveer, proveído y provisto. Esos 3, no hay más que tengan doble participio. ¿Qué quiere decir doble participio? Los participios son las formas del verbo que se usan para conjugar los tiempos compuestos. Decía uno de los oyentes, de las grandes dificultades de la lengua española son las formas complejas de los verbos, sin duda. Bueno, las formas complejas se forman con el verbo haber y con el participio del verbo que vamos a conjugar. Pues ha imprimido o hemos impreso, las dos son correctas, porque los dos son participios válidos. Lo mismo. Pero no es lo mismo, María José, decir yo quiero unos plátanos freídos que unos plátanos fritos. Te quita como sabor. Claro, pero atención, porque ahí lo que tú... Claro, pero ahí tú tienes mucha razón. ¿Por qué? No se puede decir yo quiero unos plátanos freídos. ¿Por qué? Porque ahí tú estás usando el frito como un adjetivo, no como un participio. Entonces, atención, imprimido, impreso son participios y son correctos cuando se usan para conjugar las formas compuestas de los verbos. Ahora, también tenemos muchos verbos, que además de su participio tienen un adjetivo que se crea y a veces confundimos ese adjetivo con el participio. Por ejemplo, en época de elecciones o en épocas de alfombras rojas, siempre tenemos la consulta de si se dice el presidente elegido o el presidente electo, ¿verdad? Okay. Claro, elegido y electo, los dos son adjetivos, pero participio solo es elegido. Por lo tanto, si yo digo los ciudadanos han electo al nuevo presidente, lo estoy haciendo mal, porque electo no es un participio. Claro. Electo es solo un adjetivo. Y ahí estaríamos en lo de frito y freído también, ¿no? ¿Qué pasa? Que como participios son válidos los dos. Ahí va cada oveja con su pareja. Las dudas, si uno las consulta y las estudia, tienen sus razones. ¿Qué pasa? Nuestra lengua es muy antigua y a veces vamos acumulando, ¿cómo se llama esto? Irregularidades, ¿verdad? Excepciones que hay que conocer también. Por ejemplo, otra de las preguntas, ¿por qué usamos tantos términos, tantos extranjerismos, tantas palabras de otros idiomas?
podemos hacer el ejercicio cualquier día, escuchamos nuestro programa y hacemos una lista de los extranjerismos que usamos, innecesarios, porque el extranjerismo no está mal si es necesario. El extranjerismo está mal cuando en la lengua española existe una palabra y por desconocimiento recurrimos a la de otro idioma. Entonces, ¿se usan muchos extranjerismos? Sin duda, siempre se han usado muchos extranjerismos en la lengua. Lo que debemos hacer es un esfuerzo por plantearnos cada uno como hablantes si los extranjerismos que estamos usando son necesarios o lo que hacen es que demuestran que tenemos poco manejo del vocabulario en nuestra lengua, ¿no? Hay muchas, ahí siguen las preguntas. Ahí tienen las primeras. Después dicen, por ejemplo, otros, ¿por qué la academia siempre admite palabras que uno no conoce? Claro, es verdad, o sea, no está mal vista la pregunta. La pregunta está bien. A veces, cuando en diciembre en las academias estamos trabajando, porque lo primero que tenemos que decir, y eso ya me lo han escuchado ustedes otras veces, es que no es la academia, son las academias, todas las academias de la lengua española en los países donde se habla español como lengua materna. Y son muchas, son 21. Pues todas esas academias trabajan juntas en la decisión de qué palabras entran o salen, porque algunas salen del diccionario o se corrigen. Entonces, ¿por qué muchas veces cuando a final de año la academia en España publica las nuevas que se han incorporado, muchas de ellas no las conocemos? Pues porque pertenecen a otros países. Es decir, cuando uno habla español, tiene conciencia, lo primero casi de lo que uno tiene conciencia es de que es un idioma internacional. Es decir, no solo se habla en República Dominicana, no solo se habla en España, sino que se habla como lengua materna en más de 21 países, casi en los 5 continentes. Entonces, es lógico que muchas de las palabras que se incorporan al diccionario no las conozcamos. Cuando tengamos una palabra dominicana que se incorpore, habrá muchos hispanohablantes que no la conozcan. Exacto. Y eso no quiere decir que la palabra no sea válida. Y es que las palabras tienen distinta distribución geográfica, incluso de estilo. Hay palabras como las que hablábamos al empezar que son muy coloquiales y a lo mejor si no tenemos esas circunstancias en las que nos movemos, que la necesitemos, pues no la conocemos. María José, preguntan por ahí la ñ. ¿Cómo surge la ñ? Es una historia muy bonita. La historia de la ñ es una historia muy bonita. El latín tenía muchos casos de doble N. Recuerden que las computadoras es una cosa de ahora mismo. Recuerden que las máquinas de escribir son un poco más antiguas, pero no tanto. Y recuerden que antes todo lo que se tenía que copiar, no había fotocopiadora, no había foto, no había escáner, no había nada de eso. Todo lo que se copiaba con una pluma de ave mojado en un tintero. Entonces, cuando hay que escribir mucho, pues tendemos a abreviar. Es lo mismo, exactamente lo mismo que hacemos ahora con ese que lo que es famoso, con el que hemos empezado, ¿verdad? Que abreviamos con KLK, ¿verdad? Bueno, pues exactamente igual hicieron los copistas de la lengua española cuando tenían que escribir muchísimo. Esa doble N, que aparecía mucho en las palabras del latín, empezó a señalarse con una rayita encima de una N y eso significaba que era la doble N. Esa rayita, que se llama virgulilla, esa rayita fue dando lugar a esa letra que en español representa en muchos casos lo que en latín era la doble N. Por ejemplo, en latín estaba canna con doble N y ahora decimos caña, ¿verdad? Caña. Pues esa doble N se representó durante muchos siglos con una N y un palito arriba. O la G y la N del latín también se reproducen con la ñ. O sea que el nacimiento de la ñ responde a eso, a una abreviatura de un grupo consonántico. María José, esta es apenas la pinceladita que estamos dando a todas las dudas que nuestros amigos Camino al Sol oyentes te han enviado, las que tenemos aquí, y esto, de verdad, que esto es para una parte 2, 3, 4 y 5. María José, la gente que quiera seguirte en los diferentes redes, ¿cómo logra conectar contigo? Mira, estoy en Instagram y en Twitter como @letra_z. Esa es mi letra asignada en el sillón de la Academia Dominicana de la Lengua y los académicos establecemos una vinculación especial con esa letra. Por eso en las redes sociales me encuentran como letra Z. Ahí estamos para las preguntas, para las consultas, para lo que quieran. Buenísimo. María José Rincón, un gusto siempre estar conectados contigo.